El conflicto comenzó con la Revolución de Saur. El 17 de abril de 1978, Mirali Akbar Kaibar, destacado militante del Partido Democrático Popular de Afganistán, PDPA, fue asesinado por agentes del gobierno de Daud, presidente en aquel entonces. Hubo una manifestación de protesta espontánea de más de 10.000 personas y los dirigentes del PDPA fueron encarcelados. Sin embargo, uno de ellos, Hazifullah Amin, consiguió ordenar un levantamiento de las Fuerzas Armadas. En la noche del 27 al 28 de abril, unidades militares irrumpieron en el palacio en el corazón de Kabul y con la ayuda de la Fuerza Aérea las tropas sublevadas vencieron a la resistencia de la Guardia Presidencial. Dad murió durante el ataque. El 30 de abril de 1978, Nur Mohammad Taraki fue elegido presidente del Consejo Revolucionario y primer ministro, y en diciembre de ese mismo año visitó la URSS, donde firmó un tratado de cooperación que sería importante más adelante. Durante su gobierno, Taraki inició un programa de reformas que hizo que algunos sectores se opusieran a él, puesto que creía que las reformas eran una amenaza para la tradición. Manifestaciones violentas de la oposición comenzaron en el verano de 1978 en la ciudad de Nurestán, seguidas de otras a lo largo del país, además de periódicos atentados terroristas. En 1979, mientras Taraki estaba en La Habana, Amin asesina a 4 leales suyos y realiza maniobras golpistas. El 14 de septiembre de 1979 hubo un tiroteo en el Palacio de Gobierno entre los guardaespaldas de Amin y los de Taraki, cuando los líderes debían reunirse. Ambos se acusaron mutuamente de haber tratado de asesinar al otro. Al día siguiente, partidarios de Amin arrestaron al presidente y en esa misma fecha se cree que fue ejecutado. Amin se convierte en presidente y durante su gobierno, el giro de su política hacia los intereses norteamericanos provoca la definitiva intervención directa de la Unión Soviética, que el 27 de diciembre envía un comando especial de la KGB, Osnar, que en Kabul ocupan importantes instalaciones, incluido el Palacio Tajbek, en el que es asesinado Amin. La URSS defiende la legalidad de estas operaciones conforme al tratado firmado en diciembre de 1978, pues la intervención se realiza por petición del Consejo Revolucionario, que lo había condenado a muerte por traición. Tras toda esta situación, los rebeldes forman alianzas y se unen en subgrupos. Así empezó un enfrentamiento entre las fuerzas soviético-afganas y los muyahidines, que eran respaldados por los suministros y el apoyo logístico y financiero de naciones como Estados Unidos, Pakistán, Irán, Arabia Saudí, China, Israel o Reino Unido. Después de más de 9 años de guerra, los soviéticos se retiraron en 1989 después de la firma de los Acuerdos de Ginebra entre Pakistán y la República Democrática de Afganistán. No obstante, los enfrentamientos entre insurgentes y las tropas del gobierno continuaron hasta abril de 1992, cuando la disolución de la URSS provocó el colapso económico del país y los fundamentalistas pudieron establecer el Estado Islámico. Esta parte del conflicto se conoce popularmente como el Vietnam de la URSS. En los años siguientes, varias facciones de los muyahidín lucharon entre sí por el control de un país sumido en la anarquía, hasta que en 1996 los talibán, un movimiento fundamentalista islámico formado en 1994, conquistaron Kabul y posteriormente invadieron en torno al 90% del territorio afgano. Aunque muchos miembros de la comunidad internacional, incluidos los Estados Unidos, inicialmente vieron a los talibán como una posible fuente de estabilidad para este país devastado por la guerra, pronto se frustraron sus expectativas. En 1996, Osama Bin Laden y su organización Al-Qaeda comenzaron a usar el país controlado por los talibán como una base de operaciones. Bajo el amparo de estos, Al-Qaeda pudo utilizar el país como lugar para entrenar combatientes, importar armas, coordinarse con otros grupos jihadistas y tramar acciones terroristas. Después de ser vinculados a Bin Laden los atentados en las embajadas estadounidenses en agosto de 1998, los Estados Unidos pidieron que Bin Laden fuera entregado, pero los talibanes se negaron.
En una reunión el 10 de septiembre de 2001, altos funcionarios de seguridad nacional del gobierno de Bush acordaron que debían dar un ultimátum final a los talibanes para que entregaran a Bin Laden. Si se negaban, ayudarían a grupos contrarios a los talibanes, principalmente la Alianza del Norte, y si esto fallaba, los Estados Unidos intentarían derrocar al régimen talibán de forma más directa. A la mañana siguiente, se produjo el atentado del 11S, que dejó cerca de 3.000 muertos y 6.000 heridos. Después de la negativa del régimen talibán a dejar de acoger a Al-Qaeda, el 7 de octubre de 2001, el gobierno de Estados Unidos inició sus operaciones militares en Afganistán. Ese día se registraron ataques aéreos en la capital, Kabul, en Kandahar, residencia del líder supremo de los talibán, y en la ciudad de Jalalabad. Empezó así una campaña de bombardeos que inicialmente se enfocaron en la zona de estas tres ciudades y en sus alrededores. En unos días, la mayoría de los lugares de entrenamiento de los talibán quedaron severamente dañados y las defensas antiaéreas fueron destruidas. Mientras tanto, miles de hombres de tribus pastún procedentes de Pakistán entraron en el país para apoyar a los talibán. El 2 de noviembre las posiciones de frente talibanes ya estaban devastadas y una marcha de la Alianza del Norte sobre Kabul parecía posible. Poco a poco las principales ciudades de Afganistán fueron cayendo y los talibanes no tuvieron más remedio que abandonarlas. La ciudad de Mazar-e-Sharif, Kabul, Kunduz y Kandahar, cuna del movimiento talibán. Los analistas de la inteligencia de Estados Unidos informaron de que los talibán y los milicianos de Al-Qaeda estaban atrincherados tras una serie de búnkers subterráneos y cuevas fortificadas y bien abastecidas en las montañas de Tora Bora, ubicadas al este de la capital y muy cerca de la frontera con Pakistán. Frente a la derrota, las fuerzas de Al-Qaeda acordaron una tregua para darles tiempo a entregar sus armas, pero el 12 de diciembre los combates estallaron de nuevo. Cinco días más tarde fue tomado el último complejo de cuevas. La búsqueda por la zona llevada a cabo por fuerzas estadounidenses y británicas continuó hasta enero, pero no apareció rastro ni de Bin Laden ni de los dirigentes de Al-Qaeda, que se cree habían escapado hacia las áreas tribales de Pakistán al sureste. Después de Tora Bora, las fuerzas estadounidenses y sus aliados afganos consolidaron su posición en el país y se estableció un gobierno afgano interino en Kabul, liderado por Hamid Karzai. Mientras tanto, los talibán y Al-Qaeda no habían abandonado y comenzaron a reagruparse en las montañas de Sakikot de la provincia de Paktiya a lo largo de enero y febrero de 2002. Hey, I'm moving down. Las fuentes de inteligencia de Estados Unidos y la milicia afgana descubrieron este reagrupamiento y prepararon una ofensiva a gran escala para hacerle frente, conocida como Operación Anaconda, que fue iniciada el 2 de marzo de 2002. Yo! Shit! I'm hit! I'm hit! I'm hit! I'm hit! Ah! Fuck! Tras la batalla de Sakikot, se cree que los combatientes de Al-Qaeda establecieron sus refugios bajo la protección de las áreas tribales en Pakistán, donde recuperaron su fuerza y pudieron así comenzar a realizar incursiones contra la coalición liderada por Estados Unidos durante los meses de verano. Mientras tanto, las fuerzas talibán permanecieron ocultas en las regiones rurales de 4 provincias sureñas, Kandahar, Zabul, Helmand y Uruzgan. En febrero de 2004 se aprobó una nueva constitución y en octubre de ese mismo año se celebraron las primeras elecciones democráticas, en las que resultó reelegido el ya presidente Hamid Karzai.
A finales de julio de 2006, la OTAN se hizo cargo del control de la región sur del país, tradicionalmente dominada por los talibanes y narcotraficantes. Esto coincidió con un incremento de la violencia en la zona. En 2007 hubo un importante resurgimiento talibán con numerosos ataques, sobre todo en la zona sur del país. En 2008 la situación empeora para la OTAN, que ha sufrido en junio, julio y agosto casi tantos muertos como en los 3 primeros años del conflicto. El año 2009 fue el más violento desde la invasión en 2001. La insurgencia talibán incrementó los ataques por todo el territorio afgano, causando un gran número de víctimas, tanto de civiles como de fuerzas afganas y extranjeras, y obligando a un aumento de tropas. En mayo de 2009, la Casa Blanca declaró que no detendría los bombardeos contra el país, negándose a la petición del presidente de Afganistán, después de que 2 pueblos fueran bombardeados, causando la muerte de más de un centenar de civiles. Un mes después, una operación aérea dirigida por el ejército alemán, que causó la muerte de unos 90 civiles, provocó la dimisión del jefe de Estado Mayor de este país. En febrero de 2010, fuerzas de la OTAN y del ejército afgano emprendieron una importante ofensiva contra los bastiones talibanes de la provincia de Helmand. La acción, bautizada como Operación Mostarak, se inició el 12 de febrero con el despliegue de 15.000 militares en la ciudad de Marja, siendo la mayor ofensiva de la coalición desde la invasión del país. Y la noche del 1 de mayo de 2011, unidades de élite de las fuerzas militares de Estados Unidos abatieron a Osama Bin Laden, nombre en clave Jerónimo, en el transcurso de un tiroteo en Abbottabad, Pakistán. Se informó que el cuerpo de Bin Laden fue arrojado al mar tras comprobar, mediante pruebas de ADN, que efectivamente se trataba del fugitivo. Esta guerra ha causado grandes gastos de dinero, costándole a Estados Unidos alrededor de 83.000 millones de dólares cada año y a España 2.000 millones de euros en todo el tiempo que lleva participando en el conflicto. Además del gasto económico, se estima que desde 2001 han muerto unos 4.000 soldados en el conflicto, de entre ellos unos 2.000 americanos y 100 españoles, dejando también alrededor de 17.700 soldados americanos heridos. En cuanto a bajas civiles, aunque es difícil de contabilizar, se estiman unos 40.000 civiles muertos durante lo que ha durado la guerra. Hoy en día los combates continúan en Afganistán, pero se espera que para el año 2014 pueda empezar un plan para retirar las tropas del país, dejándolo en manos del gobierno afgano y devolviendo a los soldados a sus respectivos países. Ellos ya pueden decir, misión cumplida.